En menos de 24 horas el juez Juan Paredes leyó 5.000 páginas de un proceso judicial, revisó la ley, revisó la doctrina, revisó la jurisprudencia y redactó una larga sentencia, todo esto en menos de 24 horas, y condenó a 3 años de cárcel a 3 funcionarios y un exfuncionario del diario El Universo, y además le concedió al presidente Rafael Correa una indemnización para él por $40 millones. Precisamente uno de los condenados a la cárcel, pero claro, ya apeló la sentencia, el señor Nicolás Pérez, uno de los accionistas principales del diario El Universo, está hoy con nosotros en la República.es. ¿Cómo está usted, señor Pérez? Buenos días. Bien, gracias, Jorge. Buenos días. ¿Está bien después de lo ocurrido? Bueno, dentro de lo posible, digamos. Dentro de lo posible. Y el presidente de la República, el economista Rafael Correa, comentó esta indemnización que él recibirá por $40 millones, diciendo que este es lo cito, el fin del abuso de la prensa. ¿Qué opina usted? Bueno, que yo creo que no es el fin del abuso de la prensa, yo creo que es el fin de la prensa, punto. Perdóneme que le interrumpa. Usted dice es el fin de la prensa. En realidad, si esta sentencia fuera confirmada en las instancias superiores, ¿el diario El Universo podría desaparecer? Bueno, el diario como tal no necesariamente va a desaparecer, lo que va es a cambiar de dueños. Y yo creo que en el momento que el nuevo dueño de Compañía Noble del Universo sea el economista Rafael Correa, creo que esta va a ser una empresa totalmente diferente. Ahora, ¿ustedes no podrían de alguna manera pagar esa indemnización de $40 millones y mantener el diario El Universo como un diario, lo que es, un diario independiente, el mayor diario nacional? Bueno, yo creo que se puede intentar, ¿no? Es decir, si a eso llegásemos, pero es difícil que una empresa tenga capacidad de endeudamiento más allá de su patrimonio. Es decir, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Yo no veo, al menos ahorita mismo, así a priori pensando que eso sea factible, ¿no? Yo creo que, es decir, primero tenemos que volvernos más a las raíces, Jorge, de si finalmente pues este fallo, esta sentencia, y la escala de esta sentencia pues es justa en sí misma. ¿Es injusta la sentencia? La sentencia es injusta, pero el proceso entero es injusto, Jorge. De principio a fin, desde la querella en sí mismo es una barbaridad jurídica. Habla de la penalización de la injuria, habla de la corresponsabilidad por injuria y corresponsabiliza gente no solo natural con el delito de injuria. Es decir, esto es un absurdo jurídico de principio a fin. Solo el hecho que haya sido aceptado en un juzgado es ya de por sí una irregularidad tremenda en nuestro sistema. Está claro que el gran beneficiario de esto es el economista Rafael Correa. Él recibiría $40 millones para él. ¿Usted cree que estaba la mano de Rafael Correa, del presidente de la República, detrás de esta sentencia? Yo creo que sí. Es decir, no tengo evidencia material para confirmar esta sospecha, pero al menos de manera indirecta no creo que haya un juez hoy en día que se arriesgue, que ponga en riesgo en la futura corte, que el mismo Correa va a nombrar, fallando en contra del presidente. Y yo me atrevo a sospechar de que sí, de que la mano le está detrás de toda la intención de esta sentencia. Si fuera así, este sería un caso político. Siendo un caso político, ya las instancias judiciales estarían de más. ¿Qué hacer entonces? Bueno, nosotros, como lo vemos, Jorge, vamos por la vía pues, jurídica hasta donde la misma ley nos permita. Y más allá, bueno, casi que nuestro rol político es nuestra razón de ser, ¿no? Es decir, nuestro trabajo consiste básicamente en desnudar el poder todos los días y en combatir, digamos que la injusticia que se hace desde la política, desde el poder político. Entonces, digamos que la manera que nosotros vemos de combatir y de seguir adelante es haciendo el mismo trabajo que hemos venido haciendo hasta hoy, sin comprometer nuestra línea. Es decir, vamos a seguir
investigando a este gobierno de adentro, de arriba abajo, revelando toda la corrupción que hay dentro del gobierno. Y vamos a seguir hablando del 30 de septiembre, Jorge. Vamos a seguir hablando de ese tema que es sagrado para el señor presidente, guste o no le guste, porque en este país tenemos que tener el derecho y la libertad de hablar de los temas que a nosotros nos parezcan, no la agenda que el señor presidente quiere imponernos. Ahora, en todo caso, en el Ecuador, con todo este clima de terror que está imponiéndole el gobierno a la prensa, se está generalizando, se está ampliando la autocensura. ¿Ustedes no se autocensurarán, por lo menos hasta que haya una sentencia definitiva en casación? Nuestro compromiso, Jorge, hoy es no autocensurarnos nunca. Es decir, la censura tendrá que venir de fuera. Perdóneme que le interrumpa otra vez, señor Pérez, pero no autocensurarse en estas circunstancias, seguir hablando de los temas que le incomodan al gobierno, ¿no es desafiarlo a Correa? Bueno, puede ser que sí, si así lo interpreta él y así lo interpretan los ecuatorianos, pero no queda más. Es decir, es nuestro trabajo. Jorge, usted tiene una historia más larga que la mía y usted sabe que este medio independiente, así como los otros pocos medios independientes que quedan en este país, tenemos todos una historia de desafiar el poder. Lo que usted me está diciendo es que aún en estas circunstancias, con la amenaza de cierre del universo ahí inminente, ustedes no se callarán. Así es, no callaremos, Jorge. Esta es una decisión conjunta del universo como periódico, como institución. Así es, Jorge, porque lo que estamos defendiendo aquí, además de una empresa, es nuestra razón de ser. Entonces, la autocensura, o llamémoslo así, la censura previa, no puede existir. Además de ir a las Cortes Nacionales, ¿el universo tiene previsto ir a instancias internacionales para denunciar lo que está ocurriendo? Por supuesto, por supuesto. Y la primera es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratándose más aún de un caso de libertad de expresión. Este caso es un caso centrado en la libertad de expresión, pero no es un caso centrado en la libertad de expresión cualquiera. Es decir, esto es un caso de desacato. Estamos hablando de que la figura de desacato se vuelve a instaurar en este país. El desacato es finalmente la penalización de la injuria de forma agravada cuando se trata de una autoridad. Esta figura, Jorge, como usted sabe, viene de la última dictadura. Y esta figura es derogada por la Constitución actual, porque la Constitución actual se rige a las normas internacionales y debería de no constar. Sin embargo, el presidente hace uso de esta norma o de esta figura, no sé cuál es finalmente la denominación actual, y entonces estamos siendo juzgados, hemos sido juzgados culpables y sentenciados por desacatar a la autoridad. Esto es tremendo, Jorge. Es decir, vamos a vivir, lo que el señor Correa quiere es que el país viva aterrado, por un lado, por la censura previa y se autocensure, y por otro lado, miedo al desacato. Y entonces en ese centro, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con medios de comunicación mudos, blandos, ¿verdad? Y finalmente sin información real. Y vamos a terminar desconectando a toda la ciudadanía ecuatoriana de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y todos vamos a tener finalmente una sola voz. La voz del gobierno, la voz estatal, que es la única que va a resonar a través de todos los medios de comunicación. Señor Pérez, muchísimas gracias. No quiero continuar esta entrevista porque lamentablemente la comunicación está difícil, la página del Universo está llena de ecuatorianos que en cifras de miles o decenas de miles entran a la página del Universo porque están desconcertados, incluso indignados con lo que está ocurriendo. Señor Pérez, muchísimas gracias. Buenos días. Y quiero destacar simplemente al terminar esta entrevista algunos datos que da el diario Hoy sobre lo que significaría esta indemnización que recibiría el presidente Rafael Correa para él por $40 millones. Esos $40 millones equivalen a 20 veces más que la reparación económica que pagó el Estado ecuatoriano por la desaparición de los hermanos Restrepo. Equivale a 8.000 indemnizaciones por muerte por accidente de tránsito que paga el seguro SOAT por fallecido, insisto. Equivale lo que recibiría el presidente Rafael Correa para él a 160.000 salarios básicos unificados. Equivale al precio de 5 hospitales públicos del día. Equivale también a 27 escuelas del milenio construidas y equipadas. Y equivale a un aeropuerto en funcionamiento. Eso es lo que equivale a lo que recibiría el presidente Rafael Correa si finalmente en las instancias judiciales superiores
fuera ratificada la sentencia en contra del diario El Universo y de sus directivos. Sentencia que, insisto, es de 3 años de cárcel a los señores Carlos César y Nicolás Pérez y a su ex editorialista Emilio Palacio, y equivale también a un pago de indemnización por $40 millones para el presidente Rafael Correa. La acusación es injuria calumniosa, contenido en 4 líneas, sí, 4 líneas de un artículo publicado por el diario El Universo. Esto es La República.